Lo está siendo el conjunto de 2022 y bueno, pues hoy queremos hablar precisamente de esto. Ya saben lo que dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Por eso nos vamos a fijar en los insiders de la bolsa, a ver hasta qué punto han hecho caso al buy the dip y han aprovechado la volatilidad de los mercados precisamente para comprar más acciones. Marta Vilar, buenas tardes. Has estado mirando en los registros de la CNMV de esas operaciones bursátiles realizadas por los llamados insiders desde mediados de mayo, cuando comenzó el rebote del que estamos hablando en los últimos días. ¿Qué conclusiones sacamos? Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, pues la conclusión es muy sencilla, que los insiders de 12 empresas de la bolsa española se han puesto, podríamos decir, las botas comprando acciones, comprando títulos de sus compañías. Concretamente se han gastado más de 36 millones de euros en esas 12 empresas, en acciones de 12 empresas en 3 semanas, empezando el día 9 de mayo, que curiosamente también coincide con cuando comenzó, podríamos decir, un ligero rebote dentro de la bolsa española. ¿Quiénes son esos insiders? Hay que recordar que los insiders al final son personas que están vinculadas con la cúpula de una compañía o grandes inversores de esa empresa. ¿En qué compañías esos insiders han hecho esos grandes gastos, esas grandes compras de títulos? Y más importante, ¿por qué han comprado en este momento? Ya les avanzábamos que algo ha pasado en esas 3 semanas, pues que hemos visto como la bolsa española particularmente parece que ya se ha recuperado un poquito de la volatilidad y las caídas que veíamos anteriormente. Bueno, pues en primer lugar vamos a mostrarles un gráfico donde pueden ver exactamente cuánto dinero se han gastado los insiders de cada empresa de estas 12 que les hemos mencionado. Bueno, los insiders, como pueden ver en ese gráfico, que más se han puesto las botas con compras de sus compañías, pues son los de Corporación Financiera Alba, una empresa del mercado continuo. En total, su cúpula, sus directivos, se han comprado títulos por un valor de casi 22 millones de euros, que se dice pronto. Le ha seguido, por ejemplo, Telefónica, donde ya le avanzamos que esas operaciones de compra por 10 millones, que es lo que ven ustedes ahí en ese gráfico, se han hecho exclusivamente por parte de un insider. Luego después tenemos a Boceto como la tercera empresa donde más han gastado dinero sus insiders en comprar acciones. Se han gastado concretamente 1,8 millones y en el resto de empresas que vemos ahí vemos a nombres, por ejemplo, como Línea Directa, Merlin Properties, CaixaBank, Bankinter, algunos de ellos en el IBEX 35, otras muchas compañías también en el mercado continuo. Pero antes de nada vamos a ver qué es lo que sucedió en el mercado en esas 3 empresas, en esas 3 semanas, comenzando el día 9 de mayo para que tuviéramos tantas compras, un gasto tan importante por parte de los insiders para adquirir títulos de sus compañías. Bueno, vamos a ver un gráfico del índice general de la Bolsa de Madrid para ese momento. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, desde que empezó 2022 hasta el fin de esa primera semana de mayo de este año. El índice, entonces, en ese tiempo, desde que comenzó 2022 hasta la primera semana de mayo, había caído más de un 5%. Si hacemos los cálculos, ustedes ven esa caída acumulada que lleva en el año hasta entonces. Curiosamente es justo desde entonces, desde el 9 de mayo de 2022, cuando el índice parece que sube con bastante fuerza. Si hacemos los cálculos, más o menos en torno a un 8% de subida hasta ahora, hasta día de hoy. Es decir, que los insiders al final de la bolsa española han aprovechado para comprar esas caídas buy the dip justo cuando el mercado ha empezado a recuperar. Bueno, veamos ahora también el gráfico de una de esas empresas donde más compras han hecho sus insiders y averigüemos también quiénes son esos insiders que tanto han comprado en esta compañía. Vamos a empezar por Corporación Financiera Alba, que es donde más se han gastado. Concretamente, los insiders de esta empresa han comprado más de 21 millones de euros en acciones de la empresa. Esos títulos, los títulos de Corporación Financiera Alba, llevaban una subida acumulada este año del 4%, pero la primera semana de mayo esta compañía registraba también una caída de esa magnitud, en torno al 4% en esa primera semana del mes de mayo. Bueno, pues después de esa fuerte caída, en tan solo una semana, 2 de sus insiders han empezado a hacer acopio de miles y miles de títulos de la empresa. ¿Quiénes son? Bueno, pues su presidente y su vicepresidente, Carlos March por un lado y Juan March de la Lastra por otro lado. A su vez, hay que decir que además son 2 de los mayores accionistas de esta empresa. Por un lado, Carlos March tiene en torno a un 20,14% del capital de la empresa, como pueden ver en el gráfico que les hemos preparado, y Juan March tiene otro 6,9% del capital. Vamos ya con la segunda empresa donde más compras han hecho sus insiders. Es una del IBEX
Telefónica, de hecho, una de las más grandes. ¿Qué es lo que vemos en el gráfico de Telefónica para este año 2022? Bueno, pues lo que vemos es que no muestra las caídas que hemos estado viendo, por ejemplo, en otros mercados, en otros títulos, por ejemplo, sin ir más lejos, en Wall Street este año 2022, pero sí que estamos viendo como, por ejemplo, hasta sus máximos de finales de abril, más o menos, la empresa ha subido con muchísima fuerza, si hacemos los cálculos un 28%, pero después, desde esos máximos, ha bajado durante 2 semanas un 6%, y es ahí, en esa bajada, donde uno de los inversores más activos en Telefónica en los últimos meses ha decidido pues volver a la carga comprando títulos. Es Criteria Caixa, el holding de la Caixa, concretamente ha desembolsado, se lo decíamos al principio, más de 10 millones de euros en esas compras que se han hecho a lo largo de estas 3 semanas que hemos analizado de mayo. Criteria, hay que decir que no posee una participación mayor del 3% en Telefónica, por lo tanto no aparece entre las principales participaciones significativas de la compañía dentro de la CNMV, pero sí que es cierto que en el mercado se dice que tiene una participación de en torno a un 1,3%. Por último, nos vamos a fijar ya en la tercera empresa donde más compras se han hecho por parte de insiders en esas 3 semanas que hemos estudiado, y es Vocento, la tercera, como decimos. Aquí se han comprado títulos por parte de insiders por un valor de 1,8 millones de euros, y han sido 3 distintos los que han comprado títulos, 3 insiders. Por un lado, el consejero delegado de la compañía, por otro, el presidente del consejo, y por otro también uno de sus consejeros. Al final todo queda en la cúpula. Este consejero ha sido Álvaro Ibarra. ¿Qué es lo que ha pasado en las acciones de Vocento en 2022? Bueno, pues hemos visto que también han sufrido cierta volatilidad, lo vemos en ese gráfico que les vamos a mostrar. Y para la primera semana de mayo, por ejemplo, pues parece ser que según ese gráfico vemos cómo se situaban más o menos en el mismo nivel en el que empezaron ese ejercicio, en el que empezaron 2022. Eso sí, después de una caída del 11% desde los máximos que registraron a principios de abril estos títulos. Y fue entonces, en esa caída, cuando esos 3 empiezan a comprar títulos, empiezan a comprar acciones de Vocento, aprovechando esa caída en sus acciones. Aquí parece que, bueno, Álvaro Ibarra, el presidente y también el consejero delegado de la compañía, estas 3 personas han optado por ese mítico buy the dip, esa mítica estrategia de comprar cuando las acciones caen, así que veremos qué tal les funciona la estrategia. Lo que sí que podemos confirmar al final son los datos que tenemos, como decimos, en los registros de la CNMV, registros públicos, y esos datos nos dicen que los grandes directivos, los grandes inversores también, o personas vinculadas con la cúpula de estas 12 compañías, se han gastado más de 36 millones de euros en total en estas acciones de estas empresas, además coincidiendo precisamente, como decíamos Raquel, viendo también esos gráficos con caídas en estas acciones, caídas anteriores a que comenzaran ya esas compras, pero que justo precisamente cuando han empezado esas adquisiciones hemos visto como en el mercado y en las acciones particularmente de estas compañías parecía que se empezaba a vislumbrar una cierta recuperación, así que parece ser que eso es lo que han aprovechado estos insiders.